La parashá de hoy es una parashá que trae muchas luces sobre algunos temas, en especial el tema de el guardar los mandamientos. Parashá Ekev, la encontramos en Devarim, capítulo 12 al capítulo 11, 25. El primer tema, la recompensa por obedecer y cuidar, cumplir las leyes. Segundo tema, la advertencia sobre las esculturas de ídolos. Tercer tema, sobre el bienestar. Es decir, no confiar en la fuerza y en el poder, no confiarnos porque nos está yendo bien. La gente muchas veces se olvida del camino de Dios porque le está yendo bien. Entonces, si tiene plata, entonces estarías aquí sentado escuchando esta charla o estarías paseando y dándote la vida. Entonces perdemos el horizonte. Cuando nos va bien, debemos disfrutar obviamente la vida, tanto como cuando no nos va igual, sin perder la perspectiva de que Dios es el que da la bendición, tiene el control de todo. Por lo tanto, debemos observar y guardar sus mandamientos y no desviarnos tras de un espejismo de una prosperidad que puede ser pasajera. No confiar en el mérito de la propia rectitud, es decir, no confiarnos en que como somos estamos haciendo bien las cosas, entonces pensar que es porque yo hago las cosas bien que a mí me va bien o que me irá bien. No es por eso. Y esta para allá tenemos que hablar mucho de esta temática. Moshe recuerda al pueblo la entrega de la Torá, hace el recordatorio de la entrega de la Torá. En esta parasha vamos a encontrar que vamos a ver la segunda párrafo del Shema. Shema, como ustedes saben, lo encontramos en el libro de Devarim, capítulo 6, versículo 4. Y en esta parasha lo vamos a volver a ver la segunda parte de este Shema. Y vamos a ver qué tiene que ver eso. Se reafirma el pacto, las segundas tablas, en la narración que hace Moshe en esta parasha es el que habla. El libro de Devarim, básicamente y técnicamente la Torá son los cuatro primeros, es decir, Bereshit, Éxodo, Shmot, Akra y Bemidbar, es decir, de Génesis hasta Números. El libro de Devarim es un recuento, es un resumen de lo visto anteriormente. Claro que me trae cosas nuevas, por supuesto, pero no deja de ser un repaso. Ahora, las virtudes de la tierra prometida, donde ellos van a entrar. La segunda parte del Shema, que es lo que vamos a tocar en esta pregunta de Barbanel. Aparentemente, este tipo de pregunta, ¿qué requiere de ti? Si no, implica que Dios pedirá del pueblo algo simple y fácil de cumplir. Sin embargo, el temor a Dios y el amarlo con todo el corazón y con toda el alma no es poca cosa. Realmente es la esencia de toda la Torá y requiere mucho trabajo. Aquí hay dos palabras que tenemos que tener en cuenta. Mucho trabajo, mucho esfuerzo, que en hebreo es hislalut, y mucho guardar los mandamientos de Dios. Entonces, hay una cosa que es guardar los mandamientos y el hislalut. ¿Cómo hago yo para armonizar estas dos cosas? Vamos a ver también, tratar sobre eso hoy. ¿Por qué esta petición se encuentra justo en el momento que Moshe recuerda los sucesos del desierto? ¿Qué tipo de temor y amor es el que Dios está pidiendo? ¿Acaso pueden combinar estos dos términos o son excluyentes? Comenzando con la parashá de una vez. Parashá Ekev, que nos traduce por cuanto. También hay varias traducciones para que puede ser talón. Y será por cuanto hayáis entendido. Que hayas entendido las leyes estas y las cuidáis y las cumplís. Guardarás a Adonai tu Dios para ti el pacto, la benevolencia que ha prometido esparcer. Hay una secuencia. Por cuanto hemos entendido las leyes. ¿Cuáles leyes? Las leyes de la Torá. Las hemos guardado, las hemos puesto en obra, las cuidamos y las cumplimos, ¿sí? Es decir, nos preparamos para hacerlo diligentemente y lo hacemos, lo que Dios manda. Entonces viene toda la narración que vemos de ahí en adelante. Devarim 11:13, si obedecen mis mandamientos,
que les ordeno hoy de amar a Hashem su Elohim y servirlo con todo su corazón y con toda su alma. Si obedece, es la base de lo que se nos está hablando aquí. ¿Obedecer qué? Obedecer los mandatos. Los caminos de Dios no es congregarse en un lugar. ¿Cuánto hace que te congregas en un sitio? Esos no son los caminos de Dios. Andar en los caminos de Dios es guardar, obedecer los mandatos de Dios. Si yo obedezco lo que Dios me manda, entonces estoy en los caminos de Dios. Pero si yo no lo obedezco porque no lo sé, o porque voy a buscar excusas, porque es que eso está abolido, etcétera, etcétera, entonces no ando en los caminos de Dios. Estoy yendo a un lugar, es diferente. Y los mandamientos que Él nos ordena, ¿cuáles son? De amar a Hashem y servirlo con todo su corazón y con toda su alma. Esto nos está evocando al Shema que vimos en el libro de Devarim, capítulo 6, versículo 4. Vemos aquí que el Shema está establecido ahí y en ese párrafo del Shema nos está hablando del yugo del reinado celestial. Es decir, en el monte Sinaí, el pueblo aceptó sobre sí el yugo del reino de Dios. En este párrafo estamos viendo la segunda parte de ese Shema, en el cual aceptamos el yugo de los mandamientos sobre nosotros. Es bueno aclarar siempre este tema. Devarim 11, 13 al 21 nos dice el resumen. Ocurrirá que si obedecieren mis preceptos y los mandamientos, que yo les ordeno hoy, de amar a Hashem, vuestro Dios, y de servirlo con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, entonces yo proporcionaré la lluvia para ustedes. En la explicación de las parashot que tienen que ver con el Shema, vimos que el tema del corazón no está hablando de servirlo con las emociones, está hablando de servirlo con el intelecto, puesto que en la época bíblica, cuando se referían al corazón, se estaban refiriendo a los pensamientos, y por eso ustedes leerán cosas que uno no se para a ver, como términos como los pensamientos de su corazón. El corazón no piensa. Entonces, ¿a qué se está refiriendo? Los pensamientos que tiene acá. En el pasado se refería a la mente, ¿sí? Al cerebro de la persona. Si tú lo vas a servir, tienes que servirlo con toda tu capacidad intelectual, y para ello tienes que ponerte a pensar, no servirlo con emociones. El que sirve con emociones tiende a caer en el que sirve con el corazón, es decir, el que sirve con la razón, ¿sí? Hace las cosas por entendimiento, ¿sí? Ahora, entonces la premisa es, si usted obedece los mandamientos de Dios y ama al Señor con todo su ser, entonces Dios proporcionará la lluvia para la tierra en su momento propicio. Y acuérdense bien que también vimos esto en Parashot Pasar, sobre todo en la salida de cuando ellos van se les promete la entrada a la tierra prometida, a la tierra de Israel, donde se le dice que esta tierra, y eso también lo está mencionando en esta parashá, que esa tierra que van a entrar no es como la tierra de Egipto. La tierra a la que van a entrar es una tierra que depende de la lluvia. Es una tierra que hay que arar, que hay que preparar, que hay que sembrar, que hay que cuidar esa siembra y hay que esperar que llueva. No es como la tierra de Egipto, donde no dependían de la lluvia, dependían del Nilo, y del Nilo sacaban el agua por medio de canales, etcétera, y luego tenían que ir y regar esa agua, con esa agua regar sus cultivos, y por lo tanto hay una diferencia entre sembrar en Egipto y sembrar en la tierra de Israel. La tierra de Israel hay que esperar que llueva, lo cual requiere un nivel muy alto de emuná, un nivel alto de fe. ¿Para qué? Confiar en Dios, en que el trabajo yo ya lo hice y Dios va a proveer la lluvia para que la tierra dé su fruto y pueda haber buena cosecha. Eso mismo lo vamos a ver aplicado también en el concepto de esta explicación. Entonces, por eso dice, proporcionaré lluvia para vuestra tierra en su momento propicio. Necesitamos emuná para que esto suceda. Porque por más que se desgaste la persona sembrando
trabajando, arando, sembrando, regando continuamente la tierra, abonándola, viendo cómo crece, cuidando la tierra, etcétera, el cultivo. Luego, no vas a poder recoger, o el campesino no, el agricultor no podía recoger el fruto si Dios no daba así la lluvia, es decir, la bendición. ¿En cuándo? No en cualquier momento. En las oraciones que hacemos en el Sidur, en Shabbat, hay un pasaje donde dice que caiga la lluvia y hay otro que dice que caiga el rocío. Se pide que caiga la lluvia cuando estamos en época de sembrar, ¿sí? Que la tierra esté lo más productiva posible, esté seca. Y una vez va creciendo, se espera que el rocío llegue, no haya inundaciones que puedan dañar la cosecha, etcétera. Entonces, cuídense para que vuestro corazón no sea seducido y se descarguen y sirvan a dioses ajenos y se postren ante ellos. ¿Por qué? Porque les fue bien, porque les llegó buena cosecha, porque entonces, ¿qué pasará? La ira de Dios arderá contra vosotros y él frenará el cielo para que. Entonces, estábamos hablando que esto corresponde al segundo párrafo. El primero es conocido como la aceptación del yugo de Dios. El segundo, el que estamos viendo, como la aceptación del yugo de los mandamientos dados por Dios. Al decirlo, este pasaje, aceptamos sobre nosotros la creencia de que el éxito en nuestras ocupaciones mundanas dependerá del nivel en nuestra dedicación al servicio divino. Diligencia, trabajo duro y una buena utilización de los recursos no nos van a dar éxito mundano si la dedicación del servicio a Dios está ausente. Ahora, todos los esfuerzos que se relacionan con nuestro bienestar material se denominan Ishtadlut, traduce esfuerzo. Esto viene desde la maldición de Adán. La maldición nos dice que él debería obtener su alimento con el sudor de su frente. Nosotros también estamos incluidos en esta maldición y por lo tanto debemos esforzar. Pero nuestro esfuerzo no es el factor que produce los resultados. Debemos esforzarnos, pero no es el esfuerzo el que hace que te lleguen las cosas. No es el factor que produce los resultados. Cualquier beneficio positivo que resulte fue divinamente ordenado y no tiene una relación de causa y efecto con el esfuerzo. Es el yugo de los mandamientos que se encuentra contenido en el segundo párrafo del Shema. ¿Qué quiere decir eso? Que una persona, por ejemplo, puede ser peluquero, debe y tiene que esforzarse por dar un servicio de excelencia, tiene que esforzarse por llegar a tiempo a atender sus clientes, tiene que capacitarse continuamente para saber la última forma de cortar el pelo, los últimos aparatos que salen, tiene que estar al día en la moda, tiene que esforzarse y no por hacer bien su trabajo. Es parte de lo que Dios dijo a Adán. Ahora, para que eso te produzca, te va a producir con mucho esfuerzo. Entonces hay que esforzarse en todos los ámbitos. Usted no puede aprender inglés poniendo una grabadora debajo de la almohada y mientras usted duerme, le va a entrar el inglés por inercia y al otro día se va a levantar hablando inglés. Eso no existe. Todo que es bueno requiere esfuerzo. Lo que no es bueno no requiere esfuerzo. Aprender un mal hábito, eso usted lo aprende sin ningún esfuerzo. Pero inculcar un hábito correcto requiere mucho esfuerzo y eso ustedes lo saben los que son papás. Enseñarle a un hijo a que tenga hábitos correctos de higiene puede durar años, pero enseñar un hábito incorrecto puede ser en una sola y ¡pum! Lo aprendió. ¿Por qué? Porque esa es la naturaleza caída de él. Entonces, y sin esfuerzo no se logran las cosas buenas. Ahora, una vez el peluquero hizo todo el esfuerzo posible para hacer bien su trabajo, debe entender que no es por ese esfuerzo que la provisión le va a llegar. La provisión le va a llegar porque guarda los mandamientos de Dios. Es por ello, porque es obediente al que Dios le va a dar. Uno puede esforzarse mucho y puede que le llegue o puede que no. Si le llega, como hay gente en el mundo que se esfuerzan y se matan y les llega porque está destinado por alguna razón que le llegue dinero, o harto o poquito le llegue. Pero el Hijo de Dios, que está bajo la disciplina de Dios,
debe saber que además de que se esfuerza, debe esperar la lluvia del cielo, es decir, debe esperar la bendición que viene de Dios. Y esa lluvia va a bajar porque guarda los mandamientos como lo estamos viendo en pantalla, ¿sí? Entonces nadie puede exigir delante de Dios es que yo me fregué, yo hice, yo fui diligente, yo... Sí, maravilloso, pero si no se guardan los mandamientos, no puedes esperar que lleguen las cosas, o por lo menos que lleguen a tiempo. Ahora, el hecho de guardar los mandamientos tampoco exime a la persona de hacer el esfuerzo. Esto va en las dos cosas de la mano. El tema es que entre más guardes la voluntad de Dios en tu vida, es decir, que pagues a tiempo, que ayudes al necesitado, que des sedacá, que cumplas con tus obligaciones delante de los demás, que ames al prójimo, que obedezcas lo que manda Dios en la Torá, etcétera. En la medida en que la persona va creciendo en ese aspecto, su nivel de esfuerzo requerido en una labor va a ser proporcionalmente menor, ¿bien? Pero siempre lo va a haber, porque uno no puede crecer en el conocimiento de la Torá sin el esfuerzo de estudiar, ¿sí? Ese esfuerzo que se invertía antes, desgastándose en las cosas materiales, ahora nos queda esa fuerza para invertirlo en las cosas del Señor, sin perder la perspectiva nunca de que no es el esfuerzo el que me va a hacer a mí progresar, sino que es una razón necesaria, pero sin perder la perspectiva que eso que es esfuerzo no es lo que a mí me provee. El esfuerzo, el istaglut, en realidad es una prueba. ¿Para qué? Para que también aquel que se esfuerza no vaya a pensar que es por su esfuerzo que él tiene lo que tiene, sino porque Dios lo quiso. Es fácil de entenderlo. Hay mucha gente que se esfuerza y no tiene nada. Hay otros que se esfuerzan poco y les llega. Ahora, si guardan la Torah, Dios te amará, te bendecirá por consecuencia, te multiplicará, bendecirá el fruto de tu bien y bendecirá el producto de tu sueño, tu empresa, tu negocio, etc. Si guardas que la Torah. Guardar la Torah es, hay que esforzarse en estudiarla y esforzarse y ser valiente en aplicarla. Esta es la premisa. La gente puede matarse en la peluquería, puede matarse en la sastrería, puede matarse en el negocio, en lo que sea, si no guarda la Torah y es hacer las cosas tal cual Dios le manda, ser cumplidos, ser correctos, pagar a tiempo, no meterse en deudas que no tiene cómo soportar, dar buen testimonio a su familia, dar buen testimonio en todos los aspectos, tanto en casa como fuera de ella, guardar lo que Dios ordena en la palabra. Entonces vendrá todo esto. ¿Qué más vendrá? Ahora, multiplicación en tu negocio, en tu empresa. Si no ha llegado esa multiplicación es porque algo de la Torah no lo estás guardando. Serán bendecidas por ti todas las naciones. No habrá estéril entre vosotros. Eliminará enfermedades comunes. Consumirá a todas las personas, las naciones, en este caso se refiere también a las personas que vayan en contra de uno, ¿sí? Todo esto si guardas la... Y se nos ordena también destruir toda idolatría o toda posibilidad de idolatría que haya en nuestra vida, incluyendo la idolatría a los hijos, a la pareja, etcétera. No olvidarnos de Hashem por la prosperidad. El hombre no solo vive de pan, sino de la palabra de Dios. Es la base para que ese pan sea bendición en nuestra vida, nos caiga bien. Bendecir a Hashem después de comer el pan es una de las cosas que se dice en estos pasajes. Y obviamente temer al Todopoderoso. Con la idolatría, muchos dicen, ¿no? Sucederá que si alguna vez te olvidas del Señor tu Dios y vas en pos de otros dioses y los sirves, los adoras, el Dios plata, el Dios negocio. Hay gente que el negocio es un ídolo. Entonces yo testifico contra vosotros hoy que ciertamente pereceréis. Ojo, a usted que es hijo de Dios, no a los de afuera. Los de afuera tienen otro manejo, ellos van a pagar de todas maneras, pero a nosotros se nos obliga a no caer en idolatría. Es decir, idolatría es todo aquello que reemplace como primero a Dios en nuestra vida. Como las naciones que el Señor destruye delante de vosotros, así pereceréis, porque no oíste la voz del Señor vuestro Dios. No olvidar a Hashem por la prosperidad, chicos. Gente que le va, un momento a otro, le salió el tan anhelado trabajo, etcétera, y hasta ahí fue. Cuídate de no olvidar al Señor tu Elohim, dejando de guardar sus mandamientos. ¿Cómo es que uno puede olvidar a Dios? Dejando de guardar los mandamientos. Es decir, que una vida que uno hable de mucha espiritualidad sin mandamientos
Dios es pura carreta, de guardar sus ordenanzas, sus estatutos, es decir, las normas de la Torá, todo lo que está ahí, para lo cual hay que estudiar. No olvidar a Hashem en la prosperidad, no sea que comas hasta saciarte y edifiques buenas casas para vivir y tus vacas y ovejas se multipliquen y tu plata y tu oro abunden y aumente todo lo que tienes y se llene de soberbia tu corazón y olvides al Eterno tu Dios que te sacó la esclavitud de Egipto. Es decir, ten cuidado de eso. Uno debe tener una buena vida acogido de la mano de Dios. ¿Cómo guardan Jesús? No solo del pan vive el hombre. Te humilló, te hizo pasar hambre y te sustentó con maná, comida que ni tú ni tus padres habían conocido, para hacerte saber que el hombre no vive solo de pan, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso hacemos la oración de cada masón. Cuando hayas comido y te hayas saciado, bendecirás al Eterno tu Dios por la buena tierra que Él te ha dado. No al alimento, al que dio el alimento. La orden que se nos da en esta parasha curiosa es temer a Dios. Ahora, Rael, ¿qué requiere de ti, Señor tu Dios? Como que no temas, sino que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos, que le ames y que sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda. Volvemos al versículo anterior, 11:13. Si obedecen con Isla Ruth, está hablando de ser esforzándonos, ¿sí? Y ahora, Israel, ¿qué pretende Hashem tu Elohim de ti? Que es curioso, que le temas. El mandamiento de temerle a Dios tiene un pequeño detalle que hay que analizar y es, ¿para quién es este mandato? Si es para alguien que cree en Dios, luego no se entiende, no se sobreentiende que él le teme. Y si es para alguien que no cree en Dios, pues no tiene sentido ese mandamiento para alguien que no crea en Dios. Entonces el mandamiento viene a ser para el que cree en Dios. Pero creer en Dios no es como nos acostumbramos en el mundo. Yo creo, eso no es creer en Dios, eso no es tener emuná, sino que creer en Dios implica automáticamente temer y eso implica automáticamente guardar lo que es. Yo no puedo decir que yo le creo o que yo le creo a Dios si yo no le hago caso. Si yo le creo, entonces es porque le hago caso y por lo tanto guardo sus mandamientos. Una cosa es creer en Dios, otra cosa muy distinta es vivir con esta creencia, es decir, permanentemente, tener conciencia permanente, Dios está ahí y que debo hacerle caso. Voy a leerles una historia. El hijo de un devoto creyente contrae una seria enfermedad. El padre inmediatamente comienza a rezar y hace actos de caridad, ya que al ser un devoto creyente sabe con certeza que necesita la ayuda de Dios para que su hijo se meta. Sin embargo, no tenemos permitido esperar milagros, porque eso es de que milagros, viven hablando de milagros en todo momento, ¿sí? El Señor, no sé qué, eso fue un milagro, y luego la plata para el mercado fue un milagro, y todo es un milagro. Por supuesto que en la vida, en la parte más interna de la vida, todo es un milagro que nos levantemos, es un milagro que podamos tener salud, es un milagro, todo es un milagro. Ahora, saliendo de este concepto, nosotros de ahí en adelante no podemos vivir esperando milagros. Milagros hay en todo lugar, milagros hay en la iglesia católica, milagros hay en los testigos de Jehová, en las iglesias cristianas, en todo lado hay milagros. Hay un pasaje de la Torá que dice que si un profeta hace milagros, el milagro se da, ¿sí? Pero que esta persona no enseña la Torá o que sus enseñanzas van en contra de la Torá, esos milagros no sirven de nada. Y a ese profeta no hay que seguirlo y a ese profeta dice, lo tendrás que matar. Es decir, que por encima de la Torá no está el milagro, ni nuestra vida está basada en esperar milagros. Uno podría decir, yo tengo X dolencia o X enfermedad, Señor nos guarde. Y entonces, como yo creo en Dios, pues no voy al médico, no me tomo la medicina, no hago nada de eso porque como yo creo en Dios y yo espero es un milagro de Dios, ahí no está actuando con Istalud, no está actuando con Istalud, con el proceso que Dios diseñó. Si yo tengo una aflicción, una dolencia, etcétera, lo que tiene que hacer la persona es ir al médico, tiene que ir a ser diligente y lo que le mande a hacer el médico lo tiene que hacer. Si le dice que tiene por ejemplo, hipertensión, y entonces tiene que hacerlo, la persona no puede llegar
llegar y decir, no, yo creo en Dios y el Señor me va a sanar porque está esperando un milagro. Eso está prohibido. Dios, miren, aún así la persona debe saber y entender claramente que debe tomarse la medicina, que debe hacerse el tratamiento, que debe dejar la comida que le hace daño para ese problema que tiene que hacer lo que le manden, ¿sí? Pero entendiendo que finalmente el que trae la sanidad es Dios, ¿sí? Pero si no hacemos Istrayud, si no hacemos el esfuerzo, por lo tanto, ¿sí? No estamos siendo obedecientes a lo que Dios nos manda hacer, que es esforzarnos. El esfuerzo es ir al médico, el esfuerzo es tomarse las pastas, el esfuerzo es hacer el tratamiento, el esfuerzo es hacer el ejercicio que nos manda. De Dios depende si ese tratamiento o no va a surtir efecto y va a dar buenos resultados. ¿Entienden el tema? Ahora sigo leyendo la historia. Entonces, este hombre empieza a rezar por la enfermedad de su hijo y hace actos de caridad, ¿sí? Ya que al ser un devoto creyente sabe con certeza que necesita la ayuda de Dios para que su hijo se mejore. Sin embargo, como no tenemos permitido esperar milagros y tenemos una obligación de hacer Istatlud, comienza a buscar doctores. Su búsqueda lo lleva a la conclusión de que el mejor doctor al que le puede acudir para este problema en particular es el doctor X. El doctor X es el especialista en eso, el problema que tiene el hijo. El doctor X trabaja en el hospital la Marley. Hay otro hombre, el doctor Y, que trabaja en el hospital Simón Bolívar, quien también es un buen hombre, pero no tiene el mismo nivel de experiencia o el toque, pues, que pareciera tener el doctor X, que trabaja, el especialista de la Marley, tiene más fama, tiene más títulos, tiene más reconocimiento, y el que trabaja en Simón Bolívar también es especialista, pero no tiene el mismo nivel del otro de la Marley. El padre del muchacho llama a la oficina del doctor de la Marley para pedir una cita, pero descubre que el doctor no tiene horas disponibles, sino hasta 2 meses más tarde. Y hay que hacer las labores ya, no tienes que buscar la cita rápido. El doctor del Simón Bolívar está disponible. Esa noche el padre se encuentra con un amigo quien le dice que si uno le da un par de platica, unos dólares, a la secretaria del doctor de la Marley, ella puede poner a la cabeza de la lista y probablemente obtener una cita con el doctor de la Marley al día siguiente. Es decir, sobornando a la secretaria puede conseguir la cita anhelada para el hijo con el especialista de la Marley, ¿sí? Entonces, nuestro devoto creyente, quien sabe que no debe esperar por milagros, decide que la voluntad de Dios es que él debe gastar ese dinero extra. Diligentemente le paga a la enfermera por debajo de cuerda y lleva a su hijo al doctor de la Marley, que es el doctor X. Él es el mejor doctor y a atenderse con él es la mejor Istatlud. Nuestro devoto creyente que hace eso nos deja ante el dilema. ¿Hizo bien o hizo mal? Nuestro devoto creyente no está viviendo con su creencia en Dios, sino que está transgrediendo el mandamiento de temer a Dios y está profanando el nombre de Dios. ¿Por qué es profanando? Porque está dando mal testimonio. Él debería haber ido al doctor que le tocaba en el Simón Bolívar. Analicemos una vez más. Un creyente sabe que no es el doctor quien sana, sino Dios. Es decir, yo no puedo decir, yo no lo llevo al médico, hay que hacer lo que me toca hacer. Ahora, debo hacerlo por los medios legales delante de Dios, ¿sí? Tengo que ir al médico y sin sobornar a nadie, sin dañar. ¿Por qué? Porque le estoy quitando la oportunidad a otro que también puede estar grave, ¿entienden? Entonces, lo llevo al médico que me tocó, no hubo otro, tocó ese médico, entendiendo que el que va a sanar es Dios, no ese médico. Si yo solamente creo que el médico tal, ese es el que me va a sanar a mi hijo, estoy teniendo entonces fe en ese médico y no en Dios. Debo llevarlo al médico, pero no de esa manera. Lo mismo es con las vacunas, lo mismo es con la medicina, con todo. Usted debe tomarse la medicina. Si usted, por ejemplo, no está viendo bien y le recetan gafas, le recetan lentes, usted no puede decir no. Yo voy a seguir leyendo así sin lentes porque Dios me va a sanar los ojos. Eso ahí no está haciendo Istatlud. Istatlud es, haga la labor, mándese a hacer las gafas, póngaselas y utilícelas. Que si Dios quiere que usted el día de mañana ya no las requiera, Él verá si le hace a usted eso o no. Pero finalmente es un medio que Dios utiliza para hacer
en usted una sangre. Entonces, Dios quiere que hagas istadut, pero ¿tiene sentido acaso creer que Dios quiere que él, o sea, este hombre, el caso, soborne a alguien y le quite el turno a otro que está esperando desde hace rato y de pronto es algo tan grave, ¿sí? Entonces, en realidad no hace diferencia a qué doctor vaya, solo tienes que ir al mejor porque es lo que te sugiere la lógica y por lo tanto constituye la mejor istaldud, pero no debes pisotear a otras personas para lograr. Bien, ahora, la respuesta entonces es para la pregunta, ¿cómo es posible que un devoto creyente caiga en una trampa como esta? ¿Cómo puede terminar haciendo exactamente lo contrario de lo que Dios exige, de lo que exige la creencia de la Torah? La respuesta a esta pregunta es precisamente el punto del yugo del mandamiento. El peso de este yugo es siempre asumir que dado que el mundo fue creado por Dios y que Él es quien lo maneja, siempre debe de ser. Entonces, ojo, este hombre del ejemplo tiene la premura para que su hijo se mejore. Eso es válido. Lo que no es válido es que transgreda los mandamientos dados por Dios, ¿sí? Para buscar que Dios le haga un favor. Al revés, él debe hacer todo el esfuerzo posible dentro del marco de los mandamientos. Y eso es lo que nosotros no debemos. Todo el que dice, yo no voy al médico, ¿sí? Yo no paso, es como el que está esperando que lo contraten a un trabajo sin pasar hojas de vida. Es que Dios a mí me va a hacer el milagro y yo no llamo a nadie, y Dios, más dicho, espera que lo contraten allá acostado en la cama. No se puede, ¿sí? Y eso en el fondo, ahí lo que hay es orgullo. Bien, entonces, cuando llegaron los judíos a Estados Unidos, que fue más o menos 10 millones que llegaron en un lapso de más o menos 100 años, llegaron muchos con una mano adelante y la otra atrás, y les ofrecían trabajo y resulta que no podían trabajar los sábados, Shabbats, y entonces muchos aceptaban el trabajo y el sábado no aparecían por el trabajo. Entonces llegaba el lunes y el jefe le decía, ¿y usted por qué no vino? No, porque es que mi religión, por mis principios, no puedo trabajar el sábado. Ah, bueno, pues entonces yo lo tengo que despedir. Y los despedían. Luego iban al siguiente trabajo. Otra vez sucedía lo mismo. Y luego el siguiente. Y volvía y pasaba lo mismo y lo echaban. Entonces, algunos de ellos empezaron a pensar, pero si yo no como, no puedo vivir. Si yo no trabajo en Shabbat, entonces no podré proveer. Y si no proveo, entonces primero está la vida. Y por eso muchos abandonaron el judaísmo, ¿sí? Cuando el principio dice es, tú haz lo que tienes que hacer. Dios te está probando en todas las circunstancias. Pero si tú no obedeces lo que Dios te manda, no esperes que vas a ser próspero. No esperes que vas a hacer las cosas como Dios quiere que las hagas. Porque ahí estás diciendo que tú no vas a poder prosperar en la vida si no Dios las manda. Por eso todavía una persona cuando piensa de esa manera es esclavo del miedo que no voy a tener, es esclavo de una cantidad de complejos. Es que eso es como el orgulloso que dice, es que de aquí que Dios, aquí si yo no me jodo y no trabajo, entonces no hay. Esa es una persona que no teme a Dios. Y esta para allá, si la vieron, dice, teme a Dios. El temor a Dios va es por guardar lo que Dios me acuerdo. Esa es la trampa que hay en todo. Si yo no hago esto, entonces no voy a tener aquello. El guardar los caminos de Dios implica pasar por todas estas, saltarse todas estas trampas y pasar la prueba. Finalmente, el que cede a la tentación, que es más fácil. ¿Qué es más fácil? No guardar Shabbat. ¿Qué es más fácil? Permitir que el hijo fornique y hacerme mirar para otro lado. ¿Qué es más fácil? Vivir como viven los del mundo, pero al final el resultado a la larga es que no va a guardar ni Shabbat, ni va a guardar Pesach, ni va a guardar kosher, ni va a guardar nada. ¿Por qué? Porque en su corazón no fue capaz de guardar lo mínimo. Entonces, ese argumento de la vida, prima la vida cuando realmente están dos mandamientos de la Torah en juego, ¿sí? Entonces, está Shabbat, es un mandamiento de la Torah, pero sucede que se enfermó la persona gravemente, ¿sí? Porque si es un dolorcito ahí, pues puede aguantarlo mientras pase Shabbat.
Pero si es algo ya delicado que uno note o que suene la alarma o que están los síntomas de algo, que váyase para el médico, pues entonces en ese caso no viole el Shabbat para el tema de que el niño está con fiebre, el bebé, toca llevarlo y estamos en Shabbat, no importa, toca llevarlo. Ahí sí aplica porque esos dos son mandamientos de la Torah. Pero uno nunca puede poner a violar un mandamiento de la Torah por otro mandamiento que no es de la Torah, otro comportamiento que no es de la Torah, como en el caso que dijimos, ¿sí? Entonces, yo voy a robar, pero por salvar la vida. No, no podemos hacer la de Robin Hood, ¿sí? Es un principio fuera de la Torah. Bien, entonces pasa lo mismo, el dar. Es que yo no doy porque X, Y, igual. Uno no puede esperar que Dios lo bendiga si yo no me esfuerzo, ¿sí? Porque dice la palabra, ocurrirá que si obedecen mis preceptos que yo les ordeno hoy de amar a Hashem, a vuestro Dios, y de servirlo con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, ¿sí? ¿Cuál es el servicio de corazón? La plegaria. Eso nos lo enseña Maimónides. El hombre reza, Dios responde. El hombre responde a la respuesta de Dios y Dios le responde a la respuesta del hombre y así continuamente sigue el intercambio. Cuando usted, pongamos que tiene un deseo, tiene una necesidad y ha pedido a Dios, ¿les ha pasado? Y ha pasado que no pasó, por ejemplo, usted pidió para que se sanara un familiar y el familiar no se sanó, pero usted oró y oró. La pregunta es, ¿Dios no escuchó su oración? Sí, Dios todo lo sabe, todo lo escucha. Dios escuchó, pero la respuesta precisamente está implícita en la falta de respuesta. Es decir, cuando yo le pido, por decir algo, yo le pedí para que se sanara la mamá y no se sanó, sino que murió, la respuesta de Dios era, no, ella debe morir. Esa es la respuesta. Entonces, aquel que dice, es que a usted le faltó más oración, es que a usted les faltó fe, es que a usted le faltó, eso es fácil decirlo, pero la respuesta pudo haber sido, estaba implícita en el silencio de Dios. Hay que orar porque aún así Dios escucha y responde. Vuelvo les digo, puede que le responda con hechos. Le pedí a Dios que me explicara un pasaje bíblico y resulta que apareció una explicación de ese pasaje en un libro. Esa es una respuesta de Dios. O le pedí a Dios que me diera la respuesta de un pasaje bíblico y resulta que no la encontré por ningún lado. Entonces la respuesta de Dios es no, todavía no quiero que sepas eso, ¿de acuerdo? Porque no estás listo. Pero en ambas Dios te responde. Pero lo que no está bien es no pedirle a Dios que me explique ese versículo, ¿sí? Porque ahí sí corto la comunicación con Dios. Tarde que temprano te llegará la respuesta, llegará en su momento. Y entonces uno se puede preguntar, entonces, ¿por qué le hacen tanto énfasis al milagro en las iglesias? Usted vaya, mire, en el judaísmo, con el tema de los milagros, ellos no viven detrás de eso. Entonces, ¿por qué hay tanta gente que vive en ese país? Porque todavía tienen una conciencia que está impregnada de cosas del todavía hay una conciencia que está impregnada del milagrerismo, ¿sí? Y obvio, detrás de todo en la vida está el milagro de Dios, pero ¿cómo funciona el esquema en nuestra vida diaria? Funciona con esfuérzate, sé valiente. Preguntas